Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendiciones y larga vida a todos los seguidores de Iglesia Favordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de los sordos un poco salidores, un poco hablados, y quiero hacer referencia en el día de hoy al Ordun Irete File Irete Ofun, que considero que es uno de los grandes sordos que tiene IFA, y por consiguiente quiero estar viendo todas las cosas referentes e inherentes a este Ordun Difa y llevarlo a los avatares tanto positivos como negativos que vivirá una persona bajo la astralidad de este Ordun Difa en cualquiera de sus consagraciones religiosas y dándole una interpretación a todos los caminos de este gran Ordun Difa. Entrando en materia, dice que aquí lo primero que habla es por qué Changó decretó la infelicidad en el mundo, es porque Changó se antojó de demostrarle a los pobladores de la tierra Tacua el por qué en un momento determinado no se podía ser feliz completamente en el mundo, porque estos pobladores vivían de una manera muy diáfana, de una manera muy tranquila, de una manera muy feliz, y Changó dijo que en 12 días iba a demostrarle por qué el mundo no podía ser feliz y por qué la felicidad no era entera, y por consiguiente fue a casa de Orula para que le hicieran el boy y pudo demostrar esto. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque dice que la persona dentro del Ordun de Ifá y de este fili, o que la irradie la espiritualidad de este gran Ordun de Ifá, dice por qué nunca va a tener la felicidad completa, dice por qué la persona nunca va a encontrar toda índole de felicidad al mismo tiempo, sino que va a solo a vivir pequeños momentos y efímeros momentos de felicidad que se van a evaporar en el tiempo rápidamente, porque dice que Changó es el único que puede darle la felicidad a Irete Fili, y que por consiguiente la persona que tenga este Ordun Difa en cualquiera de sus consagraciones va a tener que vivir encima de Changó. ¿Para qué? Para que Changó lo deje vivir una vida tranquila, porque dice que aquí Changó demostró la infelicidad dentro del mundo, y lo que hizo fue poner a pelear el matrimonio. Por tanto dice por qué en un momento determinado Changó va a crear ciertos tipos de cuestiones negativas dentro del matrimonio de la persona que ostenta este gran Ordun Difa y de Fili, y por tanto y por cuanto hay que estar encima de Changó constantemente para evitar los problemas matrimoniales, porque dice que Changó lo que hacía era salir y las mujeres salían a ver a Changó y empezaron a descuidar los quehaceres de la casa. Dice por qué la persona que tenga este Ordun Difa y sea de género femenino va a tener que ser una persona cuidadosa con los quehaceres de su hogar, independientemente de que nadie ha dicho que la mujer se esclavice el trabajo del hogar solamente, pero dice que sí, en un momento determinado la mujer puede empezar a desatender al marido, que fue lo que pasó aquí, y que por consiguiente el marido pueda empezar a pensar en irse de la casa, en el desbarate del matrimonio. Entonces hay que ser la mujer que tenga este Ordun Difa tiene que ser bien inteligente a la hora del trato que le va a dar a su marido, porque dice que el matrimonio se puede romper inexorablemente, que es lo que está hablando aquí Ifá. Dice que habla de la enfermedad elefantiasis, que no es más que la acumulación de líquido en distintas partes del cuerpo, que comienza por las extremidades inferiores y que puede ir aumentando o subiendo en el cuerpo, que puede llegar incluso a los genitales o a las partes genitales masculinas con mayor afectación que la femenina, independientemente de que también puede seguir subiendo hasta las extremidades superiores, pero aquí nos vamos a estar haciendo referencia a las extremidades inferiores y a la parte o al miembro viril masculino, que era el de la gran problemática aquí de la elefantiasis. Dice por qué aquí nace el H del almácigo, el almácigo que todos conocemos, que es un árbol que usamos la jehue. Dice por qué Ordúa le dio poder de ser un palo bendito al almácigo, a consecuencia de que, Orula con el almácigo y con la resina que suelta el almácigo fue capaz de curar a su hijo, que era Lobá, que estaba enfermo de elefantiasis, y por consiguiente Ordúa dictaminó que ese palo iba a ser bendito. Dice porque aquí habla la hernia escrotal, aquí hay que tener cuidado con hernia, aquí hay que tener cuidado con desgarre de los órganos dentro del cuerpo, porque puede dar al traste con toda esta cosa. Aquí el hombre tiene que cuidarse, el hombre que tenga este gran Ordun Difa tiene que cuidarse, porque puede quedar impotente por varias causas, por las hernias escrotales, por la elefantiasis, por la acumulación de líquido en sus partes, por las afecciones en su miembro viril, pero puede quedar impotente, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice porque en un momento determinado voy a tocar este tema por encima y no voy a hablar ni el camino que lo plantea. Mis hermanos
Babalawo dice por qué la paloma quedamos en Chilecún, Bordun. Hasta ahí voy a tocar eso. Dice por qué aquí nacen los chauros o las tobilleras, se les recomienda a la persona que es jirete fili que tiene que usar tobillera o tiene que usar chauro, y sobre todo hay que ponerle 9 cascabeles porque esto habla de por qué en un momento determinado Irete Fili, que era el hijo más pequeño de la muerte, por no hacer el esbozo de la 101 cabeza, quedó atrapado. Por eso es el refrán ese que todo el mundo le viene a la mente, nada más que se dice Irete Fili, que dice cantarás, bailarás, pero nunca viajarás, y es a consecuencia de esto, de que no hizo el esbozo y quedó atrapado. Y como era el constructor de los tambores añá, tenía que tocarlos y cantar y bailar para probar los tambores, pero quedó atrapado por no hacer el esbozo de la 101 cabeza que lo mandó a hacer su padre, Iku. Entonces se les recomienda usar tobillera con 9 cascabeles. Dicen por qué para hombres con este orden de Ifá le va a ser necesario y le va a ser muy útil el juramento en añá. Pero dice que cuando usted se siente a tocar los tambores añá, usted va a tener la necesidad de en el pie izquierdo tener una tobillera con 9 cascabeles, que es lo que identifica a Irete Fili para en cuanto al añá, porque dice que Irete Fili no era más que el que creaba los tambores, el que hacía los tambores añá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla el por qué los santeros y los abuoses no se sientan en parque. Dice por qué ningún religioso debe sentarse en parque, porque dice que en el parque encontrará astralidades negativas de personas que murieron ahí, incluso la muerte, a consecuencia de que lo que yo estaba explicando, de que Changó salía a las 12 del día en su caballo blanco y todo el mundo salía a ver a Changó, y por consiguiente todo el mundo descuidaba sus tareas, sobre todo las mujeres, que es lo que dice Ifá. Entonces allí en el parque fue donde se formaron las reyetas y Changó decretó la infidelidad en el mundo. Entonces usted, como Irete Fili, no debe sentarse en los parques, pero esto queda terminantemente prohibido para todos los santeros y todos los babalawos y bopo y boro. Para todos los religiosos en general queda prohibido sentarnos en los parques e incluso atravesar el parque, porque los religiosos antiguos, los viejos antes, te decían el por qué los parques no se atravesaban, sino que se le daba la vuelta o se rodeaban, que no se atravesaban porque podías encontrar la muerte en el parque. Eso era antes. Ahora ya usted ve a los yaboces sentados en el parque y todas las cuestiones, pero antiguamente los viejos nos decían que bordeáramos en los parques, que no nos sentáramos ni lo atravesáramos. Dice porque aquí habla cabeza verde, la cazuela verde y la cazuela hueca. Mis hermanos babalawos, estas cazuelas de lavatorio que hacemos las consagraciones en Ifá, para no hablar tanto, que le entregamos una a nuestro ahijado y que nos quedamos nosotros con uno, y después la de nuestro ahijado tiene otro tipo de proceder en ceremonias venideras o en ceremonias futuras. Y hasta aquí puedo abordar este tema para no entrar a relevar secretos. Dice por qué en un momento determinado. Aquí habla de que la mujer tiene que tener cuidado con el otil, tiene que tener cuidado con la ingestión de bebidas alcohólicas, porque dice que aquí a la mujer que tiene Irete Fili le gusta beber. Dice que incluso la persona puede convertirse en alcohólica y puede vivir en la extrema miseria, pero sin embargo va a estar bebiendo constantemente, porque dice aquí, que aquí habla la mujer bebedora que le hizo pasar un bochorno al rey, y que la madre fue la que tuvo que hacerle el esbozo en un momento determinado, porque el rey le dijo que si no le ponía la ropa que estaba roja, si no se la ponía blanca, lo iba a pagar con su cabeza, y la madre tuvo que hacerle el esbozo con una judía. Dice porque aquí, para salir de grandes obstáculos y de grandes tropiezos, se hace un esbozo con una judía pequeña y con un pedazo de tela roja, que esa judía se suelta viva en el río, que es lo que dice Ifá. Al igual que las palomas, aquí se hace un esbozo con las palomas, que se le perdona la vida a las palomas y se amarran en la pata izquierda de la paloma con tela blanca. Dice porque aquí hay que respetar la vida de la paloma. Dice porque en un momento determinado, aquí habla de chubí. Se le recomienda a la persona que tenga este gran orden de Ifá que este es un hecho que tiene que atesorar. El chubí tiene que atesorarlo para con él, porque dice que el chubí fue el que ayudó a la UO que estaba necesitado a ganarle al peleador preferido del rey. ¿Vamos a entender? Conjuntamente con Changó. Por eso estaba diciendo que Changó es una deidad o un oricha vital en este orden de Ifá. Dice porque en un momento determinado Orula bendijo a todos los abuoses, a sus hijos abuoses, porque dice que cuando Orula lo invitaron a la tierra lejana donde estaba el rey enfermo,
se vio Irete Fili y llamó a sus 3 hijos a voces para que le hablaran y para que le marcaran el esbozo, y el esbozo que sus hijos le marcaron lo llevó a obtener grandes triunfos, y por tanto y por cuanto Orula, cuando regresó de su viaje, lo que hizo fue bendecir a sus 3 hijos a voces. Entonces dice Ifá, porque en un momento determinado la persona que sea Orúmila y que saque este orden de Ifá se va a tener que dedicar a la vida del sacerdocio y que tendrá un pueblo religioso grande, que es lo que dice Orula aquí. Dice porque en un momento determinado Orula tuvo que sacar a Changó del monte. Dice porque aquí se vive, aquí hay que tener cuidado, porque aquí se vive con una persona que a usted no le gusta, tanto hombre para mujer como mujer para hombre, porque dice que aquí Changó vivía como ella, pero seguía pensando en Yehuá, y por consiguiente se sentía tan mal dentro de su matrimonio que se internó en el monte, y el único que pudo sacarlo del monte fue Orula. Pero dice que aquí hay ruptura de matrimonio, porque dice que hay una parte del matrimonio que no soporta a la otra, o que vive pensando en otra persona, que es lo que dice Ifá. Porque dice que aquí se vive con personas que a usted no le gusta, o que no le llama la atención, o que usted no lo quiere y simplemente quiere a otra persona, y por esto se pueda romper el matrimonio, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que el hombre se puede ir de la casa en un momento determinado a consecuencia de que le guste otra mujer. Entonces la mujer que tenga Irete Fili tendrá que ser lo más prudente y lo más inteligente posible a la hora del trato que le dará a su marido, y vuelvo y lo repito, y a la hora del trato para todas las cosas dentro de su matrimonio, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque aquí habla de que peligra la vida de la madre de la persona que es Irete Fili. Esto sí hay que tener cuidado, porque la madre de la persona que es Irete Fili puede dar su caída prontamente después de que la persona le venga esta astralidad. Entonces hay que tener cuidado y hay que ponerla en manos de un facultativo, de un galeno, para que le haga las analíticas correspondientes, independientemente de que hay que hacerle obras con Ifá para evitar la pérdida de la madre de la persona que es Irete Fili, que es lo que dice Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí hay la necesidad de hacerle sacrificios a la luna, que lo que se le da a la luna en este orden de Ifá no es más que una paloma. Religiosos, hay que tener cuidado a quien usted escoge para hacer estos tipos de ceremoniales que no son habituales, y que hay mucho desconocimiento dentro de nuestro culto religioso acerca de cómo alimentar a los astros, a la luna, al sol, a las estrellas, al arcoíris, a toda esta serie de cuestiones. Pero por este orden hay la necesidad de hacer esto, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado Oya fue la que le abrió los caminos a la persona que es Irete Fili, porque dice que las mismas personas de su familia se pusieron de acuerdo para cerrarle los caminos a Irete Fili, y que en un momento determinado Oya fue la que le dio la virtud a Irete Fili de poder abrir los caminos y poder encaminarse en la vida, pero lejos de su familia. Dice porque en un momento determinado la persona que es Irete Fili va a tener que alejarse de su familia para tener prosperidad y para vivir una vida placentera y una vida feliz, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado habla la disputa entre la mujer de la UO y el palero. Dice porque se le recomienda a la persona que es Irete Fili que no debe ir a buscar nada en ningún lugar que se practique la religión del Palo Monte o del Mayombe. Porque aquí habla de cuando la mujer de la UO le dijeron que no podía ir a consultarse con un palero, y fue. Y el palero trató de fresquearse con ella y ella se la abalanzó, y el palero le respondió con una galleta. Entonces dice, ¿por qué aquí habla de agresión del hombre hacia la mujer para tratar de abusar de ella? Entonces, por consiguiente, la persona que es Irete Fili y mucho más, si es mujer, no va a poder tener ningún tipo de vínculo o relación con el Palo Mayombe o con nada de esto, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Para qué? Para que usted no tenga un percance y para que usted no le busque un problema a su marido, porque dice que después que usted le dé la galleta, su marido va a salir a discutir a otro hombre. Entonces el enfrentamiento entre hombres casi siempre termina mal, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice por qué se manda a la persona que tiene Irete Fili a usar un gorro negro y rojo, porque dice que aquí cuando Irete Fili fue a hacer el esbozo, lo que llevó a la manigua cuando lo recibió Echubí fue un gorro negro y rojo, y Echubí le pidió el gorro. Entonces al Echubí de Irete Fili también se le pone un gorro negro y rojo, que es lo que dice Orula aquí.
Dice, porque en un momento determinado, aquí habla de que el capricho puede ser la perdición de Irete Fili. Dice, ¿por qué la persona no se puede encaprichar? Porque la persona que es Irete Fili suele ser un poco caprichosa y testaruda. Y dice que cuando se encapricha, entonces va a tener las pérdidas significativas en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué en un momento determinado la persona que es Irete Fili no debe mojarse con agua lluvia porque esto lo va a debilitar? Que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué en un momento determinado aquí se hace vos? Mis hermanos cubanos no lo pueden hacer. Y los que estamos fuera de Cuba, tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo. Pero dice, ¿por qué se le da un novillo a Changó por este orden de Ifá? Porque dice que en un momento determinado, cuando Irete Fili le ganó el concurso al peleador preferido del rey, lo que hizo fue salir en un novillo para que toda la gente viniera atrás sin tener ningún tipo de problemática, que fue la prueba que le puso el rey para él entonces tener derecho a suceder al rey al trono. Entonces aquí se le recomienda a la persona dar un novillo a Changó. Sé que en Cuba es difícil, los que estamos fuera de Cuba también se nos hace un poco difícil, pero lo plantea este gran orden de Ifá. Dice que porque el primer camino que habla aquí es que en el mundo no hay felicidad completa. Dice porque Changó vivía en la tierra Tacua y vio que todas esas personas en la tierra Tacua vivían felices. Y Changó le empezó a decir que no había felicidad completa en el mundo. Y ellos decían que sí, por eso Changó tuvo controversia con muchos de ellos muchas veces. Y Changó dijo un día que estaban colerizados que en 12 días iba a demostrar el por qué en el mundo no había felicidad. Y cuando Changó se percató de lo que había dicho, salió corriendo para casa de Orula y le dijo que le hizo el cuento de lo que había dicho, y Orula le hizo el boa a Changó y le dijo que tenía que salir todos los días a las 12 del día entonando un canto. Y Changó comenzó a salir todos los días a las 12 del día en su caballo blanco. Y cuando Changó empezaba a cantar, las mujeres empezaban a dejar los quehaceres de la casa y se iban a aglutinar al parque para ver pasar a Changó, que venía vestido con lujosas ropas y con un corset blanco brioso. Y por consiguiente, cuando los maridos llegaban del trabajo, el almuerzo no estaba hecho, la ropa no estaba limpia, los niños estaban llorando porque tenían hambre, sin embargo la comida no estaba, y por consiguiente empezaron a tener problemas. Al 9º día, Changó venía en su caballo, pero en la cabeza del caballo también traía 2 gallinas con hierbas almácigos y otras cuestiones con las que se estaba haciendo los esboces que se estaba haciendo para con Orula. Y todas las mujeres seguían saliendo, pero ya cuando el 9º día ya los maridos empezaron a pelear con las mujeres y ya se empezaron a formar las discusiones entre las parejas, y por consiguiente ya las cosas no iban marchando bien. Y cuando Changó volvió a salir al otro día, ya traía en la cabeza del caballo un gallo y otras cosas y otros enseres para hacerse los otros esboces. Ya los hombres estaban cansados, y los que fueron a recibir a Changó fueron los hombres, que cuando Changó empezó a entonar el canto empezaron a pelear entre ellos. Y por consiguiente hubieron hasta hechos de sangre entre los hombres que estaban donde Changó estaba entonando este canto. Y por tanto Changó empezó a gritar que les había demostrado que no había felicidad completa en el mundo y que en el mundo tenía que existir la infelicidad decretada por él. Y en un momento determinado fue a donde estaba Orula a darle las gracias, porque Orula lo había hecho cumplir con su palabra. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Si analizamos un poco este gran camino, podemos verle por qué en un momento determinado dice que hay que tener cuidado porque la mujer puede deslumbrarse por otro hombre. Dice porque en un momento determinado puedan empezar a surgir grandes problemáticas dentro del matrimonio, ya que la mujer esté relegando de sus quehaceres o descuidando sus quehaceres. Y cuando me refiero a quehaceres, no solo me estoy refiriendo a el trabajo en sí mismo de la casa, sino incluso su trato para con su esposo, a consecuencia de que ella se esté fijando en otro hombre, que es lo que dice Ifá aquí, porque dice que todas las mujeres salían a ver a Changó. Entonces hay que tener cuidado, a usted no le empiece a gustar a otro hombre como mujer y empiece entonces a descuidar todos los aspectos de su casa. Usted empieza a dejar cosas por hacer, usted no esté atendiendo correctamente a los niños, usted en un momento determinado no se esté
ocupando de su marido y cumpliendo sus funciones como esposa en un momento determinado, y a consecuencia de esto pueden venir incluso males mayores de haber reyerta entre hombres, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado las mujeres van a tener que ser lo más inteligente posible, porque si se empieza a descuidar la relación pueden empezar a venir las peleas constantes y los choques constantes y diarios dentro de la relación, que puedan conllevar a falta de respeto mayores, donde incluso hay el levantamiento de manos de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres, que es lo que estaba diciendo aquí Fa. Entonces hay que ver cómo conllevamos todas las cosas, cómo manejamos todas las cosas, porque dice que si usted no es inteligente a la hora de manejar todas estas cuestiones, se puede formar cierta y determinada disputa o reyerta que pueda incluso llegar a mayores. Dice por qué la persona que es Irete Fili no es feliz. Dice por qué la persona que es Irete Fili no es feliz, porque está viviendo con una persona que ya no le gusta, porque quiere vivir con otra, pero la posición económica que tiene este es el que le conviene, o en un momento determinado ya tiene hijos, tiene un matrimonio creado, una casa, un hogar, y no quiere salir de ese matrimonio para aventurarse en otras cosas, pero que va a vivir en una infelicidad constante. Dice por qué al principio de su relación eso no era así, porque todo giraba en torno a la armonía, pero que esa relación se ha ido deteriorando con el tiempo, que es lo que dice Ifá, porque aquí todos eran felices, pero Changó dijo que en 12 días iba a decretar la completa infelicidad en el mundo y lo logró. Entonces aquí hay que hacerle grandes alegorías a Changó para que Changó esté tranquilo, que es lo que dice Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado hay que cumplimentar con todas las obras para con Changó. Y hay que ver qué es lo que quiere Changó, y hay que estar encima de Changó constantemente dentro de este gran orden de Ifá. Dice por qué habla Irete Fili el desobediente. Dice por qué Irete Fili no era más que el constructor de tambores. Y era el hijo más pequeño de Iku. Pero un día lo mandó a buscar su padre Iku para que construyera un tambor que era en alegoría a los Sergun. Este tambor tiene un nombre, tiene cosas, tiene tecnicismos que no me voy a poner a explicar por aquí porque no es el motivo de la directa. Tal vez en algún momento haga un vídeo hablando nada más que de los tambores. Y entonces, como él era el constructor de tambores, se les recomienda que haga un esbozo con 101 cabezas, porque él iba a pasar por 16 pueblos diferentes, donde tenía que dejar una cabeza en cada pueblo y las demás cabezas entregárselas a su padre cuando él llegara. Pero él dijo que era el hijo más chiquito de Iku, que él no tenía necesidad de hacer ningún tipo de esbozo, y salió. Pero cuando llegó al pueblo donde vivía su padre, donde tenía que confeccionar el tambor, estaba el escuela en la entrada, y él entró en disputa con el escuela y le volvió a decir lo mismo, que él no tenía necesidad de hacer nada. Y el escuela le dijo, bueno, voy a ver a tu padre. Cuando llegó, lo estaban esperando el padre y los hermanos para la fiesta. Y el padre le reclama lo que había quedado de las 101 cabezas, menos las 16 que tenía que haber dejado, una en cada pueblo. Y él le dice que él no había hecho eso. Por tanto, su propio padre lo condena a que mientras el mundo sea mundo, él tiene que estar trancado haciendo tambores, probándolo, cantando y bailando, pero no puede salir de ahí. Pero como Irete Fili era caminante, empieza a sumergirse en una gran depresión, y cuando empieza a tocar este tambor de los Sergun, empieza a llamar a sus hermanos difuntos y empieza a quejarse, donde sus hermanos le recomiendan hablar con Iku, que era su padre. Iku viene y se le presenta y le dice que por qué se está quejando tanto. Y él le dice que porque él era caminante y en un momento determinado se veía trancado y preso en ese lugar, nada más que confeccionando tambores. Pero Irete Fili es hermano de Ofunbile, donde Ofunbile le recomendó que tenía que darle una paloma blanca a la luna en la loma a las 12 de la noche para poder librarse un poco de su castigo. Que no se iba a librar por completo de su castigo, pero que sí iba a tener ciertas libertades. Por eso es que las personas, cuando hablamos de Irete Fili, lo primero que le viene a la cabeza es cantarás, bailarás, pero nunca viajarás. Claro, porque Irete Fili estaba sumido en esta depresión y en este encierro a consecuencia de su falta de respeto y de su desobediencia para con su padre Iku, y no hacer el esbozo de las 101 cabezas. Dice por qué en un momento determinado aquí se pone un chauro
o una tobillera con 9 cascabeles, que era la conexión que tenía Irete Philly para con sus hermanos difuntos. Dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado? Si analizamos un poco este orden, vamos a ver el por qué habla de desobediencia. La persona que es Irete Philly tiene que ser sumamente obediente para todo en la vida, sobre todo a los consejos de Ifá. Dice, ¿por qué aquí hay que pactar con Iku? Dice, ¿por qué hay que darle una paloma blanca a la luna? Ya estuve explicando el por qué hay que buscar un religioso que sepa hacer esta cuestión, porque no todo el mundo sabe darle de comer a los astros y hay que ser cuidadoso con esto. Aquí hay que darle de comer aquí hay que pactar con Iku y darle de comer a Ekun a través de Iku. Dice, porque en un momento determinado hay que tener cuidado con el fallecimiento de algún hermano de la persona que es Irete Philly, porque dice que todos sus hermanos estaban fallecidos y que él se comunicaba con ellos a través del tambor. Dice, porque usted tiene que tener cuidado, usted no se vea sumido en una depresión que lo lleve a trancarse o a recluirse usted mismo dentro de una habitación. O usted se recluye a usted mismo mentalmente y se tranque mentalmente, que es lo que está diciendo Ifá, a consecuencia de qué, a consecuencia de la desobediencia que usted ha tenido. Dice, porque aquí hay que tener cuidado en un momento determinado y hacer caso a las cuestiones que tienen que ver con el padre de la persona, porque dice que Iku era el padre, pero que cuando Irete Philly se quejó, lo único que Iku le dijo fue, a hijos desobedientes, castigo de los padres. Entonces hay que tener cuidado en un momento determinado. Nuestros padres mismos no nos vayan a echar algún tipo de maldición que nos pueda estar castigando. Dice que hay que tener cuidado con el espíritu del padre de la persona que es Irete Philly, si es fallecido y si es vivo, hay que ponerlo en manos del médico rápidamente, porque dice que el padre puede dar su caída y al igual que la madre, y Irete Philly puede quedar huérfano, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar todas estas situaciones para la persona que es Irete Philly, para con Ekun y todas estas demás situaciones, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado aquí habla Awo Mayure. Awo Mayure era un babalawo que estaba pasando mucho trabajo en la tierra donde vivía. Dice, porque estaba pasando mucho trabajo en la tierra donde vivía y fue por adivinación, se hizo adivinación y Orula le prescribió, Ifá le prescribió el por qué iba a tener la necesidad de hacer un esbo, que entre las cosas del esbo había un novillo, pero este novillo no se podía sacrificar todavía. Y Ifá le indicó dónde tenía que ir a llevar ese esbo. Y cuando llegó donde estaba ese esbo, iba con un gorro negro y rojo puesto que Ifá había mandado en el esbo. Y se encontró con el Chubí. Que Chubí le dijo que qué hacía por ahí, él le contó y el Chubí le dijo que le diera su gorro. Él se lo dio, se lo ofreció. Y cuando estaban hablando de dos, pasó un cortejo donde iba el peleador o el guerrero preferido de los Ba, que nunca nadie le había ganado y siempre había ganado todas las batallas. Y el Chubí se lo dice a Irete Philly. Donde en un momento determinado Irete Philly le dice que quiere competir contra él. Irete Philly, que se llamaba Awo Mayure, le dice que quiere competir contra él y el Chubí le dice que sí, pero que van a ir a la casa de su amigo Changó a ver qué cree Changó de esto. Y Changó, cuando llegan a su casa, acepta. Y al otro día van a pactar la pelea en casa de los Ba, Awo Mayure, que era Irete Philly, conjuntamente con el Chubí. Y el Ba, la prueba que le pone es que su guerrero preferido iba a salir por 15 días y que si no se formaba ningún altercado, el que primero llegara a 15 días sin que se formara ningún altercado, cuando ellos salieran, ni se derramaba la sangre, entonces era el ganador. Pero como Awo Mayure ya había hecho el bo, el primero que sale es el preferido del rey. Pero empieza, los primeros días todo empieza bien. Perdón, pero después, cuando empieza a salir, ya empiezan a haber reyertas, empiezan a haber discusiones, gracias a que Chubí se encuentra en la esquina de Cuba y Aguardó y en la otra esquina de Oti, y cuando llega a la otra esquina, forma todo, a consecuencia de sus poderes, forma todas estas reyertas y empieza a haber hechos de sangre donde el Osba le dice a su campeón preferido que no saliera más, que era el turno de que saliera Awo Mayure, que era Irete Philly. Awo Mayure lo que hace es que sale a las 12 de la noche montado en su novillo, pero pasa de una forma tan rápida y hace un estruendo tan grande que todo el mundo
se queda impactado, inclusive el rey se queda impactado, y al otro día, a las 12 del día, lo que hace es salir tranquilamente caminando encima de su novillo, y todas las personas empiezan a salir detrás de él de manera pacífica, y en consecuencia a esto gana la apuesta, porque cuando él salió nadie formó ningún tipo de revuelta porque él se había hecho el voz, y por consiguiente el rey, la virtud que le dio fue que lo iba a suceder en el trono. Por tanto quedó como heredero al trono en esa tierra, y gracias a Echubí, a Orula y a Changó pudo tener la posición que tanto deseaba y pudo prosperar y salir de la tierra donde él vivía. Si analizamos un poco este camino, nos va a decir que lo primero es que Iretefili va a tener que desplazarse de una tierra a otra en un momento determinado, porque la tierra que usted vive, usted no va a levantar cabeza. Pero que antes de irse de esa tierra, usted va a tener la necesidad de hacer el voz. Para que cuando usted llegue a la otra tierra, a usted le den un cargo, a usted le den una posición, a usted le den trabajo, a usted le den todas las cosas que usted va a buscar como progreso, como prosperidad a esa tierra, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí. Habla de por qué se domesticaron las bestias. Dice por qué los hombres domesticaron las bestias, tanto los caballos como las bestias de asta, para el trabajo en el campo, porque dice que Iretefili, Aguma Yuré, salió encima de un novillo domesticado. Entonces, este Ifá habla de la domesticación de las bestias. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando hablamos de domesticación de las bestias. Si lo llevamos a otro ámbito, podemos estar hablando de que a la persona en un momento determinado lo tengan atado en corto o lo tengan dominado de alguna manera con algún tipo de información que sepan de usted, o simple y llanamente porque usted mismo se haya creado cierto tipo de esclavitud hacia otra persona, que es lo que está diciendo Ifá, y a usted lo tengan como domesticado, como subyugado, como en un momento determinado lo pueden tener dominado a usted, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dice aquí el por qué hay la necesidad de mantener todas las relaciones en calma. Dice por qué la persona que es Iretefili no puede ser explosivo, no puede partir por la primera, tiene que ser una persona sumamente calmada, y que las personas que lo rodeen también tienen que ser calmadas, porque aquí la prueba que pusieron fue que él saliera 15 días y que las personas que salieran no se podían más reyentas, y él fue capaz de ganarlo mediante el voz. Entonces, por consiguiente, usted tiene que vivir en un ambiente tranquilo, usted tiene que vivir en un ambiente donde las personas que vivan para con usted también sean personas tranquilas, que no haya mucho problema, que no hayan constantes discusiones, porque esto no le va a traer ningún bienestar a usted, sino que lo va a perjudicar. Usted tiene que vivir de forma en una paz constante, que es lo que está vaticinando aquí Ifá con este gran camino. Dice por qué aquí habla el poder de las máximas. Dice por qué Orula tenía 3 hijos, que los 3 eran babalabos y estaban bajo la introducción de Orula, y que a Orula lo mandan a buscar de una tierra lejana donde había un Orbá que estaba enfermo para que fuera a curar ese Orbá, pero Orula se mira. Y lo que se ve es Iretefili manda a buscar a sus 3 hijos para que interpreten Ifá y marquen los esbozos pertinentes. Y los 3 hijos interpretaron Ifá, marcaron los esbozos pertinentes, hicieron los esbozos para con Orula. Y cuando Orula llegó a aquella tierra, que se dio cuenta de que el rey estaba enfermo y lo que tenía era elefantiasis en sus partes, y por tanto no podía tener ningún tipo de relación sexual para con la reina, y por tanto estaba avergonzado y sumido en una depresión muy grande. Entonces, por consiguiente, Orula lo que hizo fue adivinación y volvió a venir Iretefili, donde Orula sacó un guiro que tenía en su apo, y lo que hizo fue medir las partes con hilo blanco y negro, hilo blanco y rojo al rey, y eso meterlo dentro del guiro, y con la misma resina del almácigo sellarlo y poner un palo almácigo detrás de la puerta de casa del rey con el guiro guindado. Y el rey le preguntó a Orula si él pensaba que se iba a curar, y Orula le dijo que estaba seguro, porque lo había dictaminado Ifá. Donde el rey a los 3 días estaba curado, y lo que hizo fue recompensarle a Orula con mucha riqueza. Y Orula, cuando regresó a su casa, lo que hizo fue recompensar a sus hijos con muchas bendiciones para que tuvieran muchos ahijados. Por eso aquí plantea Ifá porque es babalao, que tenga este gran orden de Ifá, va a tener muchos ahijados, y el por qué la persona que lo tenga y no se va a babalao va a tener seguidores, o va a tener subalternos, o va a tener subordinados, o va a tener personas bajo su mando, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Me va a entender? Entonces, si analizamos un poco este camino, podemos ver el por qué en un momento determinado aquí los hijos en un momento determinado pueden salvar a los padres.
Dice, ¿por qué los hijos también no pueden dar buenos consejos? Dice, ¿por qué no podemos ser presuntuosos y oír incluso a un niño porque nos puede dar una enseñanza? Dice, ¿por qué en un momento determinado la persona alcanzará posición, la persona alcanzará riqueza a cambio de algún favor que le va a hacer a alguna persona poderosa? Entonces, usted busque la forma y la manera de codiarse con personas que tengan mayor desenvolvencia económica, mayor posición social que usted, porque a cualquiera de esas personas le puede hacer falta un favor y usted se lo hace, y usted va a recibir o cargo, o riqueza, o posición, o poder de algún tipo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, ¿por qué? Aquí habla la mujer pobre que bebía mucho. Dice que había una mujer que vivía en extrema pobreza y todo lo que conseguía era para beber. Estaba sumida en un alcoholismo intenso. Y por consiguiente, un día se encuentra con el rey de casualidad y le dice al rey que cómo es posible que siendo rey tuviera la ropa tan manchada de rojo, que si él se la daba, ella se la dejaba blanca. El rey le dice que sí, pero que si no lo conseguía, lo iba a pagar con su cabeza. Y coge uno de los soldados y lo deja en el río con la mujer lavándole la ropa. A lo que Echu, que estaba mirándolo todo, sale corriendo para casa de la madre de la mujer, y la madre de la mujer, al enterarse de la situación, va para donde está Orula, y Orula le marca un herbo que lleva una judía y lleva tela roja y otros en serie. Donde Orula le dice que la judía no se puede matar, que la judía la tiene que llevar y el herbo lo tiene que llevar para donde estaba la hija. Cuando la madre llega con la judía y el herbo, lo que hace es poner la judía y el herbo, y la judía le pasa por encima de los pies al soldado que la estaba vigilando, y el soldado que la estaba vigilando sale corriendo detrás de la judía para cazarla, y cambian la ropa, quitan la ropa que estaba manchada o veteada y le dan, y la madre le da una ropa blanca que trajo. Cuando el soldado regresa con la judía de haberla cazado, ya la ropa estaba blanca, la llevan en presencia del rey, donde el rey le retribuye el favor que le hizo con mucha riqueza. Analizando un poco, dice por qué la persona que es iretefili se puede internar en el alcohol, puede volverse una persona alcohólica o dependiente de cualquier tipo de droga o estupefaciente. Se puede volver adicto a cualquier droga, pero es muy propenso a que se vuelva alcohólico. Dice, ¿por qué va a vivir en una extrema miseria? Porque todo lo que usted gane, usted lo va a dedicar a tomar, a fumar, a los vicios. Y dice que su lengua en un momento determinado la va a meter en un aprieto, pero que si usted hace voz en un momento determinado, se puede salvar y puede obtener grandes riquezas, que es lo que está diciendo Ifá. Por eso aquí, para librarse de grandes obstáculos y obtener riqueza, se hace voz con una judía pequeña, un pedazo de la roja y un pedazo de la blanca, y la judía se suelta viva, que es lo que dice Ifá aquí. Dice, ¿por qué aquí hay que darle las gracias a la madre si está viva, y si está difunta hay que hacerle atenciones especiales al espíritu de la madre? Porque dice que si es difunta está velando por usted constantemente, y que si está viva también se preocupa en demasía por usted. Entonces hay que ver en qué situación está la madre de la persona que es iretefili. No vaya a ser que la salud de la madre pueda ir en decadencia, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice, ¿por qué aquí habla la mujer de la voz y el palero? Dice, porque en un momento determinado a la mujer de la voz se le había prescrito, bajo este Ifá, que no podía consultarse, ni podía hacer ningún tipo de trabajo, ni podía hacer nada en casa de un palero o de personas que trabajaran en Palomonte o en Mayombe o este tipo de situación. Pero la mujer de la voz hizo caso omiso a esto y fue a mirarse con un palero. Y el palero trató de abusar de ella. Y ella se le abalanzó al palero, pero el palero, cuando ella se le abalanzó, le dio una galleta. Le dio una cachetada. Por consiguiente, la mujer pagó por la desobediencia que tuvo. Pero dice Ifá aquí es porque la persona que es iretefili no tiene nada que hacer en ningún lugar donde haya ningún tipo de estas cuestiones. Usted no puede ir a consultarse al pie del palo, usted no debe rayarse, usted no debe hacer nada a pie de nada hecho, porque esto no le es factible, que es lo que está diciendo aquí Orula. Dice, porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado, no vayan a querer abusar de usted. No estoy diciendo que ningún palero vaya a abusar de la mujer, estoy hablando de manera general. Pueden querer abusar o pueden querer violarlo o intentan violar a la mujer.
usted tiene que tener mucho cuidado en dónde usted se mete, a dónde usted va, dónde usted toma, a dónde usted come, a qué fiesta usted la invitan, porque a usted le pueden hacer una trampa para tratar de abusar de usted, que es lo que está diciendo IFA. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice porque usted la pueden amarrar en una prenda, entonces tiene que tener cuidado con todas estas cosas. Dice porque aquí habla de maltrato físico del hombre hacia la mujer. Dice porque su marido le puede estar dando golpe a usted, que es lo que está diciendo IFA, si usted ostenta este orden de IFA. Dice que el hombre que tenga este orden de IFA no le puede dar golpe a la mujer. Y mucho menos por la cara, que es lo que está diciendo Rula aquí. Dice porque la mujer incluso puede tener moretones en la cara a consecuencia de los golpes que le hayan dado, o a consecuencia de los golpes que le haya dado su marido, que es lo que está diciendo IFA. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas problemáticas aquí dentro de este gran orden de IFA y de Tefil. Y estas eran las cosas que quería hablar el día de hoy de este gran orden de IFA y de Tefil. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay acerca de este gran orden de IFA. Y recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos IFA de Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las robaciones, los esbozos y siendo obedientes a nuestros ITAS. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Olorum, Olor Dumare y sus respectivos de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y Boris Boya y Boy